Bueno, ¿qué es realmente esto del síndrome del impostor? ¿Vale? Algo que es hoy día tan popular. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y este vídeo no trata sobre el síndrome del impostor así sin más, sino que tratemos de profundizar y descubramos qué es realmente el síndrome del impostor, si realmente existe o no, si es lo que te cuentan sí o no. Hoy día el desarrollo personal, que es algo que en realidad siempre ha existido, es decir, a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de toda la historia, el ser humano en ciertos momentos de su vida se encuentra con momentos de crisis, ¿no? Donde necesita vivir un proceso de cambio que le haga conocerse mejor y desarrollar ciertas habilidades para superar lo que le ocurre y vivir con más armonía, con más plenitud. Pues ese desarrollo personal hoy día también, en este mundo tan materialista, tan consumista y sobre todo con tanto marketing, con tanta exposición a la información, se ha transformado también en una moda, ¿no? En una moda donde te venden constantemente pues, ideas, consejos, libros, etc., ¿no? Y de ahí surge este llamado síndrome del impostor, que en la teoría lo que te dice es que el síndrome del impostor es esa sensación subjetiva que puede tener una persona cuando al estar haciendo algo o al estar a punto de hacer algo que realmente, para lo que realmente tiene talento, un proyecto, un emprendimiento, un negocio, una carrera musical, una carrera literaria, lo que sea, ¿no? Eh, Tiene el talento para desarrollarla, pero siente que realmente no lo tiene y por lo tanto se siente como una especie de impostor, como una persona que está en un lugar que no le corresponde. Es decir, una falta de confianza en uno mismo que te hace sentir incluso que no estás en el lugar adecuado, ¿no? Es importante decir, cuando lo hablamos de síndrome, fíjate que es una palabra muy impactante, que ya pensamos que es algo que existe, que tiene nombre y apellidos, que realmente está ocurriendo así, y nos identificamos en ciertos momentos de nuestra vida con lo que está pasando. Así es como funciona el desarrollo personal un poco pop, el desarrollo personal moderno, un poco de tratar de venderte una idea para que luego tú te sientas cómodo. Realmente, y esto es importante que te lo diga como psicólogo, ¿no? En la psicología, donde tratamos de ver si realmente existe algo o no en función de una serie de estudios y de evidencias empíricas, no existe ningún tipo de síndrome del impostor, ¿vale? No es algo que podamos hablar de un síndrome real o no es algo, digamos, que tenga ningún tipo de evidencia de sustento científico o empírico. Es decir, es algo social. Es una palabra que proviene del marketing, no proviene de la realidad, ¿vale? ¿Y por qué te cuento esto? Porque fíjate, me he presentado, si me conoces, y si no, pues como psicólogo y coach. Yo comencé a trabajar como coach después de ser psicólogo, pero eso fue hace más de 10 años. Las cosas han cambiado mucho. Hace unos 10-15 años el coaching era una herramienta muy práctica para acompañarte en un proceso de cambio, para conseguir ciertos cambios, ciertos objetivos prácticos en tu vida, un poco que llegó para llenar un vacío que la psicología también había un poco dejado, ¿no? Al ocuparse demasiado del ámbito del diagnóstico y del ámbito más clínico, ¿no? Entonces, eso al principio dio muy buen resultado entre tanto las empresas como las personas particulares, pero luego se ha creado una moda también del coaching, del exceso de formación, formación de no tan buena calidad, y hoy día prácticamente muchísimas personas son coaches cuando realmente no saben acompañar a una persona en un proceso de cambio. Y si te das cuenta, esto del síndrome del impostor ni siquiera lo dicen, no irás a muchos psicólogos hablando de esto porque no tiene sentido, no es un síndrome real, y tampoco escucharás a muchos coaches, realmente proviene más bien del mundo del marketing. Los propios expertos en marketing que tratan de venderte cómo conseguir ciertas soluciones, pues te dicen, es que quizás tengas el síndrome del impostor, ¿no? Es una forma de decirte, de ubicarte en un problema para luego darte una solución, lo cual es algo totalmente ético si realmente nos basamos en la realidad. Un problema real que tienes y te lo soluciona una herramienta específica. Pero aquí estamos entrando dentro de un área muy personal donde las personas a veces se pueden sentir muy confundidas. Entonces, ¿existe realmente el síndrome del impostor? Como un síndrome, realmente no. Y esto es importante decirlo, ese mundo también de marketing lo que trata de decirte es que lo puedes conseguir todo solo con proponértelo, ¿vale? Te venden un poco el tema del problema, del síndrome del impostor, para luego decirte que tú lo puedes conseguir todo. Y ese es uno de los grandes problemas que existen hoy día en este mundo tan pop de desarrollo personal. No puedes conseguirlo todo con solo proponértelo. Es necesaria la voluntad, es necesario el deseo,
pero también es necesaria la acción, es necesario el cambio y también es necesario conocer nuestros límites. No podemos conseguirlo todo. Esto es algo muy importante y cuando las personas no lo tienen en cuenta, crean una especie de empoderamiento que luego les hace estrellarse también contra un muro y es algo muy delicado para las personas. Entonces, sí existen impostores, ¿vale? A mí me encanta tocar la guitarra, pero si yo trato de mañana lanzarme un escenario pues sin haber ensayado y sin haber mejorado algo, pues en cierto sentido puedo estar siendo un impostor. Si desde luego ensayo y desde luego pues profundizo un poco más en el instrumento, pues podré dar un buen concierto, ¿no? Desde el mundo del marketing, si tratan de venderte algo que tiene que ver con el desarrollo personal o con el área un poco personal, psicológica, emocional también de las personas, sin que sea algo, o una persona, mejor dicho, que tenga unos conocimientos, pues también está siendo un impostor, ¿vale? Si un arquitecto trata de hablar contigo de leyes, pues también lo está haciendo. Es decir, los impostores existen. Podemos serlo todos en cualquier momento. Así que este síndrome del impostor lo que trata es un poco de hacerte creer que lo puedes conseguir todo sin darte cuenta de que existen límites. Entonces, cuidado porque sí pueden existir impostores. Pero ya dentro de un poco eso que es cierto que nos puede ocurrir a veces, ese llamado síndrome, falsamente síndrome del impostor, de querer conseguir algo, emprender un proyecto, tener el talento, tener las habilidades, pero creer que no nos lo merecemos o que no estamos en el lugar adecuado, realmente ahí no hablamos de ningún síndrome. De una forma real, sencillamente, hablamos de una falta de confianza o de una serie de miedos o de inseguridades en relación a los resultados o en relación a las competencias, habilidades, talentos que creemos que tenemos a la hora de desempeñar ese proyecto, ¿vale? Eso en realidad, si te das cuenta, no es un síndrome, es una cuestión de cómo entiendes y gestionas tus emociones. En concreto el miedo, que quiere decir que crees que algo peligroso puede ocurrir, o en relación a la inseguridad, que crees que algo peligroso puede ocurrir y que no tienes las capacidades suficientes para afrontarlo. Así como la falta de confianza, es decir, tener la creencia, también es un estado también emocional en cierto sentido, ¿no? Tener la creencia de que las cosas no van a salir de la forma correcta porque tú no tienes las capacidades suficientes. A lo largo de nuestra vida es normal sentirnos inseguros o inseguras si vamos a hacer algo nuevo. Si te das cuenta es algo totalmente saludable. Lo importante es cómo entiendes y gestionas esa emoción para paralizarte o para seguir aprendiendo, seguir relacionándote, aprender de ti y transformar esa situación un poco estresante en un aprendizaje en tu vida. Entonces realmente no hablamos de un síndrome, no hablamos de algo que puedas solucionar con una frase mágica. Hablamos de sencillamente pues una cuestión emocional, ¿no? Cómo tú entiendes y gestionas tus emociones y que eso te permita vivir un proceso de cambio donde aprendas esto que no solo te sirve para ese proyecto, para ese emprendimiento o para esa sensación en la cual tú sientes más confianza y más seguridad en ti, sino que realmente te sirve para toda tu vida, porque es algo que aprendes sobre ti mismo, sobre ti misma. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Espero que ya hayamos solucionado todas estas dudas, que nadie te diga que tienes el síndrome del impostor, porque no existe ningún tipo de síndrome, que seamos conscientes de que realmente es un impostor, cuándo lo podemos estar siendo y cuándo no, y dentro del área donde lo podamos estar siendo, nada más que ética, es lo necesario, y dentro del área donde no lo estamos siendo, solo necesitamos aprender a entender y a gestionar nuestras emociones para que esas emociones no nos paralicen, sino para que continuemos aprendiendo y en base a nuestras acciones, en base a nuestra ilusión, en base a lo que realmente queremos conseguir, queremos aprender, queremos desarrollar, nos sintamos más plenos, sea en la vida personal, en facetas pues, más artísticas, ¿no? Quizás, o también ante todo en el trabajo, en los emprendimientos. Espero que estés genial, espero que tengas un día genial y bueno, seguiremos dando pasos para que esta vida que estemos viviendo no sea solo una vida de consumo esporádico, sino una vida de auténtico conocimiento, de auténtico cambio, con profundidad, con ética y de una forma real, de una forma que ese cambio de 180 grados luego se refleje en tu vida. Que estés genial y nos vemos en la próxima.